Bienvenidos camaradas al canal El Rancio. En esta ocasión veremos las participaciones de la selección mexicana en todos los mundiales que ha existido, desde 1930 hasta el Mundial Qatar 2022. Como ya sabemos, México tras pasar sin pena ni gloria, pero llena de críticas en el país, tras quedar eliminado del Mundial Qatar 2022 en la fase de grupos, cosa que no sucedía desde Argentina de 1978, y firma una de sus peores actuaciones en una justa mundialista. México se colocó en el lugar 22 de esta Copa del Mundo, y es la primera vez desde que se juega con 32 equipos, que el tricolor tiene un lugar bajo en la tabla de posiciones. En un mundial con 32 selecciones, el peor lugar del cuadro nacional fue cuando quedó en el 15 en la Alemania 2006. Sin embargo, México ya fue último lugar en un mundial, pues en 1930 y 1978 los nuestros terminaron en la peor clasificación. La primera edición fue con 3 equipos y la segunda con 16, pero los goles en contra le jugaron mal a los mexas y fueron al sotanero de esas ediciones mundialistas. Ahora en Qatar 2022 empató contra Polonia 0-0, perdió contra Argentina 2-0, ganó contra Arabia Saudita 1-2, pero quedó fuera por diferencia de goles, -1. Y aquí les traigo las posiciones de la selección mexicana en las Copas del Mundo que han existido en la historia. En 1930 México quedó en el lugar 13 y quedó eliminada en fase de grupos. En 1934 y 1938 México no participó, regresando en 1950, donde México quedó eliminado de fase de grupos del Mundial. De ahí, de 1950 a 1966, en todas México quedó eliminado en fase de grupos. En 1970 México fue sede del mundial, llegando a cuartos de final, quedando en el lugar sexto. En 1974 México no participó, y en 1978, que fue en Argentina, quedó en el lugar 16 y quedó eliminado en fase de grupos. En el 82 México no participó. En el 86 fue el segundo mundial que hizo México, en la cual fue sede, llegó hasta cuartos de final en su segunda vez en la historia. En 1990 México, por tema de cachirules, no participó, regresando en 1994, y es aquí donde México es una constante en los octavos de final, de 1994 hasta el 2018, en todas cayendo en octavos de final. Pero se terminó esa constante de México en los octavos de final, ya que en este Mundial Qatar 2022 México quedó eliminada en fase de grupos. Pero amigos, repasemos las peores actuaciones del Tri que han habido en la historia. Para mí, en 1930 en Uruguay, que fue la primera edición de la Copa del Mundo que contó con la presencia de México, se regresó a casa en la primera ronda, donde perdió sus 3 encuentros contra Francia, Chile y Argentina, y quedó con una diferencia de -9 goles. Ese mundial, donde México inauguró las Copas del Mundo, terminó en el lugar 13 de 13 selecciones, es decir, fue el peor equipo en 1930. En Brasil 1950 es la segunda edición que México participó en un campeonato mundial. De nuevo no sumó unidades, pero esta vez terminó en el lugar 12 de 13, pues Bolivia superó al Tri como la peor escuadra. En ese mundial azteca perdió contra Brasil, que era anfitrión, y no perdonó al golear 4-0. Cayó contra Yugoslavia y contra Suiza, tampoco pudo obtener la victoria. En Argentina 1978, al igual que en Uruguay 1930 y Suiza 1954, México terminó siendo la peor posición de una Copa del Mundo, pues a pesar de que 8 años antes, en 1970, habían alcanzado los cuartos de final, en ese torneo no sumaron unidades. Jugó 3 partidos y los 3 cayó, contra Túnez, Alemania y Polonia. Esos fueron los encargados de acabar con la tricolor de Antonio Roca, y terminó con una diferencia de -10 goles, lo que ha sido la peor defensa de la historia de México. Pero aún así, como han habido malos resultados, la selección mexicana ha tenido 3 buenas posiciones. La primera fue en 1970, cuando terminaron en el lugar 6 de 16 y se colocaron en los cuartos de final con 2 goles a favor. Esas dosis la repitió en la Copa del Mundo
Mundo del 1986, cuando terminó en sexto de 24 países participantes, y la última fue en Brasil 2014, terminando en el top 10 de 32 selecciones participantes. Y aquí terminamos, amigos, con la historia de México en los mundiales que ha existido. Por favor, comenten todas sus opiniones, suscríbanse al canal para tener más contenido de este tipo y nos vemos a la próxima.